Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a Bebión por la invitación a participar en el Congreso. Yo voy a explicar brevemente la propuesta de Real Decreto de Protección de la Atmósfera. Voy a explicar sobre todo cuál es el origen, la necesidad de que el Ministerio proponga este nuevo Real Decreto de Protección de la Atmósfera y qué es lo que se pretende alcanzar con este Real Decreto. Aquí se puede ver el índice. Para poder entender de dónde surge esta necesidad, quiero explicar brevemente que el Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 2013-2016, el Plan Aire, también brevemente el diagnóstico de la calidad del aire, en concreto centrándome en partículas y en los NOx, cuáles son las medidas del Plan Aire para reducir las emisiones de estas partículas y del NOx, y finalmente cuál es el alcance que se pretende, al que se pretende llegar mediante el proyecto de Real Decreto de Protección de la Atmósfera. Pues bien, lo primero que hay que decir es que el Plan Aire, o Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, fue aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros el 12 de abril del año 2013. Cuenta con 78 medidas, 27 son de carácter horizontal y 51 son aplicables a los diferentes sectores que puedan tener repercusión sobre la calidad del aire. Con estas medidas lo que se pretende es alcanzar los siguientes objetivos generales. En primer lugar, lo que se pretende es garantizar el cumplimiento de la legislación nacional, europea e internacional. Ya veremos que estamos en una situación todavía de incumplimiento respecto a la normativa europea. Complementar desde la Administración General del Estado los planes de actuación aprobados por otras administraciones públicas. Ya sabemos que las otras administraciones públicas, como comunidades autónomas y ayuntamientos, desarrollan planes de mejora de calidad del aire, aplicando una serie de medidas para cumplir con la legislación vigente de calidad del aire. Pues lo que se pretende es complementar esas medidas que aprueban otras administraciones públicas mediante medidas de ámbito estatal. En tercer lugar, reducir los niveles de emisión a la atmósfera de los contaminantes más relevantes y con mayor impacto sobre la salud y los ecosistemas, teniendo en cuenta que hay una directiva de techos aprobada que establece unos techos de emisión que no se pueden superar para unos determinados contaminantes y que actualmente España está superando algún techo de emisión. Y por último, fomentar la concienciación de la ciudadanía y mejorar la información de calidad del aire. Todo ello con el objetivo final de mejorar la calidad del aire y proteger la salud de las personas. Bien, cuando se aprobó el Plan Aire teníamos la situación que aparece en la tabla respecto a todos estos contaminantes. En esta tabla se presentan los contaminantes que están legislados. Desde el año 2005 a 2013, la superación respecto a los valores legislados, que está pintado en azul, es decir, aquellos parámetros que superan los valores legislados por la normativa, se ha pintado el cuadradito en azul y se ve que ha habido una mejora clara respecto a los años anteriores, pero que se sigue superando los valores legislados para algunos contaminantes como el dióxido de nitrógeno y las partículas PM10. Vemos que las partículas PM2,5 no se han superado nunca y tenemos una situación muy buena respecto a los valores legislados actualmente, que tenemos que seguir cuidando e intentando que no se superen, pero también tenemos superaciones de ozono desde el origen y en el año 2013 precisamente se superó por primera vez el benzoapireno, que es un hidrocarburo aromático policíclico legislado por la normativa de calidad del aire y por su poder cancerígeno. Y hay que tener en cuenta que este benzoapireno se puede producir en determinadas combustiones cuando esta combustión se realiza en bajas concentraciones de oxígeno, en malas combustiones de biomasa, y por eso lo traigo aquí a colación. Respecto a estos incumplimientos, hemos recibido procedimientos de infracción por incumplir partículas PM10 y dióxido de nitrógeno. De hecho, tenemos un dictamen motivado por PM10 de diciembre del año pasado y una carta de emplazamiento por incumplimiento del dióxido de nitrógeno, a la cual tenemos que contestar el 30 de este mes. Por otro lado, nos viene una nueva directiva de techos de emisión. Ya sabemos que he comentado que teníamos una directiva de techos de emisión vigente y hay una propuesta de techos de emisión que tiene una novedad que nos
que nos va a afectar, sobre todo al sector de la biomasa, puede afectar de forma importante, ya que establece un nuevo techo de emisión para partículas finas, para el PM2,5. Entonces, lo que propone esta propuesta de directiva es un objetivo de reducción a 2020 del 15% respecto a las emisiones del año 2005, para el año 2020. Y, lo que es peor, una propuesta de reducción a 2030 del 61% respecto a 2005. Digo que es peor porque es muy ambicioso y con los cálculos que tenemos a día de hoy es muy difícil de cumplir. Entonces, ahora mismo estamos en la situación de ver cómo podríamos llegar a alcanzar ese objetivo de reducción, cuáles son las medidas que tendríamos que adoptar y aprobar para poder alcanzarlo. Hasta ahora había puesto diapositivas un poco pesimistas. Vamos a poner algunas optimistas. Y, por ejemplo, esta que planteo aquí es la evolución del 2001 al 2014 de concentración de partículas PM10 como valor medio en todas las estaciones. Clasificadas estas estaciones en rurales, la línea verde, urbanas, la naranja, industrial, la gris, o de tráfico, la azul. Y se ve una clara reducción de la concentración de partículas PM10 en España. Hemos mejorado mucho. Es más, si ponemos la evolución temporal del número de zonas con superaciones del valor límite diario de PM10, vemos que de las más de 140 zonas en las que se evalúa en España las partículas PM10, en los años 2006, 2007, 2008 teníamos 2006-2007, pues zonas, incluso 2005, más de 40 zonas con incumplimientos del valor límite diario de PM10. Y a día de hoy, con los datos, con el avance de resultados del año 2014, tenemos 3 zonas en las que se superan los valores legislados o el valor legislado de PM10 diario. Bien, pues vamos a ir viendo las medidas del Plan Aire aprobadas. Lo que pretenden es seguir mejorando la calidad del aire, salir totalmente de los incumplimientos que tenemos de la legislación e impedir que se rompa esta buena tendencia que tenemos respecto a la calidad del aire. Pues, como digo, hay 51 medidas sectoriales del Plan Aire que se aplican al sector transporte, al sector de la construcción, al sector agrario, al agrícola y ganadero, al sector industrial y al residencial y comercial. No voy a poder hablar de las 51 medidas, evidentemente me voy a centrar en las específicas de los sectores industriales y de residencial comercial que aplica o que más impacto puede tener el uso de la biomasa. Respecto al sector industrial, las medidas que se aprueban en el Plan Aire lo que pretenden es actualizar y aprobar nueva normativa en materia de emisiones a la atmósfera. En primer lugar, lo que se ha hecho ha sido transponer la Directiva DEI, la Directiva de Emisiones Industriales, mediante la modificación de la ley IPPC y mediante la aprobación del reglamento que la desarrolla. Es el Real Decreto, se desarrolló mediante el Real Decreto 815-2013. También se pretende reducir emisiones de compuestos orgánicos volátiles. Ya sabemos que los compuestos orgánicos volátiles son precursores del ozono y en España tenemos, como hemos visto, problemas de cumplimiento de los valores objetivo del ozono. Y, por otro lado, aprobar valores límite de emisión y requisitos técnicos para reducir emisiones en instalaciones que salen fuera del ámbito de la directiva DEI, de la directiva anterior. ¿Vale? ¿Cómo se pretenden aprobar estos valores límite? Mediante un proyecto de Real Decreto de Protección de la Atmósfera. Pues bien, yendo ya a la propuesta de Real Decreto de Protección de la Atmósfera, vamos a ver qué es lo que se pretende. Se pretende, en primer lugar, revisar el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, que ese catálogo ya está aprobado por la Ley 34/2007 de calidad del aire y fue actualizado por el Real Decreto 100/2011 y se pretende revisarlo. En segundo lugar, aprobar medidas de protección de la atmósfera, que pueden ser valores límite de emisión concretos para cada actividad potencialmente contaminadora y medidas correctoras y preventivas. Es decir, no establecer valores límites, sino una serie de medidas técnicas para evitar o reducir
determinadas emisiones, como por ejemplo actuaciones en emisiones difusas, aplicar la obligación de usar una calidad de biomasa concreta en calderas, etc. Bien, y yendo ya al sector residencial y comercial, antes de nada, sí que quería decir que la Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la atmósfera se ha desarrollado mediante dos reales decretos. Además, fueron aprobados al mismo tiempo, el Real Decreto 100 y el Real Decreto 102/2011. Se aprobaron el mismo día. El Real Decreto 102 desarrolla lo que es la calidad del aire, estableciendo objetivos de calidad del aire para protección de la salud, y el Real Decreto 100 lo que hace es actualizar ese catálogo de actividades potencialmente contaminadoras y regular un poco el régimen administrativo de estas actividades potencialmente contaminadoras, pero no establece valores límite de emisión. Entonces, lo que se pretende es aplicar ahora lo que dice el artículo 12 de la ley, que es lo que viene en la diapositiva, que el Gobierno puede establecer mediante Real Decreto valores límite de emisión para actividades potencialmente contaminadoras. Aprovechándonos de lo que dice este artículo 12, el Plan Aire propuso las medidas que vienen abajo, que es la regulación de las emisiones de instalaciones térmicas que utilizan combustibles líquido-gas o que utilizan combustibles sólidos. Y en segundo lugar, también el apartado 2 del artículo 12 dice que el Gobierno, con la participación de las comunidades autónomas, podrá establecer, mediante Real Decreto, obligaciones específicas para la fabricación, importación, adquisición, tal, puesta en el mercado o utilización y gestión durante su ciclo de vida de aquellos productos que puedan generar contaminación atmosférica. Por ejemplo, la biomasa, se nos ocurre. Entonces, una de las medidas que aprueba el Plan Aire es regulación de la biomasa a emplear como combustible en las calderas del sector residencial, comercial e institucional. Bien, pues, ¿cómo podríamos aplicar todo esto mediante el Real Decreto de Protección de la Atmósfera? Pues podríamos, en primer lugar, regular todas las emisiones de las calderas del sector residencial, comercial e institucional, estableciendo valores límite para todas estas calderas, o bien llevar a cabo una exención del cumplimiento de los valores límite si estas calderas cumplen las siguientes condiciones: que cumplen con una eficiencia energética de más del 80%, que cumplan con la norma 303.5 de calderas para combustibles sólidos hasta 500 kilovatios, que utilicen el combustible para el que fueron fabricadas estas calderas y, en el caso de biomasa, que ésta cumpla con la norma que establece requisitos exigidos para la biomasa, que no es la que viene aquí, sino que ha sido sustituida por la 17.225. A la hora de establecer valores límite, en un momento dado en el que queramos establecer esos valores límite, tenemos que tener una referencia. Las referencias que estamos manejando ahora en las discusiones con las comunidades autónomas es, en primer lugar, lo que establece el RITE. El RITE establece una eficiencia de diseño superior al 80%, una eficiencia energética superior al 80% para calderas. Esto equivale a lo que dice la norma UNE 303.5 clase 4. Y esa misma norma ya te establece unos valores límite para la clase 4, para CO, para compuestos orgánicos gaseosos y para partículas. Por ejemplo, para partículas de 60 y 75 miligramos metro cúbico. También otra referencia que tenemos es el reglamento recientemente aprobado, el 2015/1189, sobre requisitos de diseño ecológico aplicables a las calderas de combustibles sólidos, que dice, por ejemplo, a partir del 1 de enero de 2020, las emisiones estacionales de partículas no pueden ser superiores a 40 miligramos metro cúbico. La tercera referencia que tenemos para establecer estos valores límite es lo que ha contado Natalie, que es la Directiva de Medianas Instalaciones de Combustión, que está prevista su entrada en vigor en enero del año que viene. Tendremos 24 meses para transponerlo y establece valores límite de emisión para instalaciones nuevas y para instalaciones existentes, que son los que hemos visto en la ponencia anterior. Por ejemplo, para partículas 50, 30 o 20, dependiendo de si son instalaciones nuevas o existentes y dependiendo también de su potencia. Por tanto, como conclusiones, tengo que decir que el Plan Aire propone la aprobación de normativa que regule las actividades de combustión de biomasa mediante el establecimiento de valores límite o mediante requisitos técnicos y obligaciones específicas.
La referencia para los valores límite en calderas es la norma UNE 303.5, clase 4 y clase 5 y los reglamentos de ecodiseño. Y que además este Real Decreto de Protección de la Atmósfera se va a utilizar para llevar a cabo la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva de Medianas Instalaciones de Combustión antes del 1 de enero del 2018. Muchas gracias por vuestra atención.